La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos aquí a La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Estamos iniciando transmisiones en este año 2020. Estamos totalmente en vivo y le damos la más cordial de las bienvenidas a esta su casa, La Luciérnaga. Muy buenos días, maestro. Estamos muy contentos de regreso, reactivados, reanimados, con muchos ánimos de empezar un nuevo año, maestro. ¿Y cómo le fue? ¿Qué propósitos tiene? Venimos todos súper activos, por eso iniciamos con este tema, ¿verdad, maestro? Es un tema muy interesante. El día de hoy vamos a presentar un libro muy sui generis que acabamos de conocer aquí en nuestra casa de estudios en la editorial universitaria. Es un libro sobre técnicas básicas de yoga, volumen 1 y volumen 2. Pero además forman parte de una TAE, están hechos, es profesor para una TAE, o sea, una trayectoria académica especializante. Y para ello tenemos invitados, Monse. Sí, claro que sí. Tenemos a 3 personas aquí en cabina para que nos compartan un poquito de lo mucho que saben. Está la maestra Itzel Refugio Alvarado Ábalos, si me equivoco, me hacen así, por favor. Maestra Maurilia de Los Ángeles Zurita. Ella es de Cutonalá, y el maestro que pidió que le dijeran León. Él se llama León y quiere que le digamos así. Sean muy bienvenidos aquí a su casa. Estamos muy contentos de compartir micrófonos con ustedes. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, es un gusto tenernos aquí en La Luciérnaga, particularmente porque es un programa dedicado a los académicos para dar la voz a los académicos de nuestra casa de estudios. Me llama mucho la atención que tengamos TAE, y yo soy académico de la Escuela Preparatoria de Jalisco, y no tenemos conocimiento de que hubiera una TAE de este tipo, particularmente con la orientación que estamos viendo que tienen. ¿Hace cuánto tenemos TAE en el sistema de educación media superior de yoga? De yoga casi desde el inicio del Bachillerato General por Competencias, también formó parte la TAE. Sería un semestre siguiente, que fue cuando ya se dio a conocer, porque se empezaron primero con unas 6, y ya después se dieron a conocer todas las demás. Ya tenemos un buen rato. Maestro Saúl León, Sí. tengo conocimiento de que en algún momento hubo un trabajo de investigación de yoga y el Instituto de Biología Molecular de Ciencias de la Salud con el doctor Arturo Panduro. Me llamó mucho la atención porque había clases de yoga para algunos académicos en casa yoga y algunos de ellos los sometieron a trabajo experimental en biología molecular. Lo propusieron como una alternativa para el trabajo de diabetes, de hipertensión, de síndrome metabólico. Va. Bueno, no estaba yo al corriente de ese trabajo aquí en Guadalajara, pero desde los 50 en la India han hecho investigaciones biológicas sobre el cuerpo humano y la relación que tiene el yoga con el control de distintos aparatos autonómicos, como el corazón, la respiración y demás. Entonces, ya está muy comprobado científicamente que el yoga tiene una influencia positiva en casi todos los sistemas orgánicos del cuerpo, y principalmente en la mente, en el nervioso. Sí. Y con ese propósito es como que se piensa implementarlo con los jóvenes estudiantes de bachillerato. Yo pienso que la TAE del yoga es parte de una nueva configuración académica a nivel mundial, ¿no? Para empezar a ofrecerle a los estudiantes otro tipo de aparato cognitivo para poder enfrentar problemas más contemporáneos que las disciplinas tradicionales académicas anteriores no resolvían, ¿no? Yo pienso que el yoga y posteriormente la ecología y la agronomía van a ser más fuertes en el currículum de las prepas de lo que ahora son. Ahora son un poco más formales y académicas, y el mundo es muy cambiante, muy dinámico, y requiere herramientas como más holísticas, más completas. Pienso que el yoga entra en ese paradigma. La verdad que tiene propuestas muy interesantes que, si me lo permiten, enseguida abordamos. Claro. Quisiera preguntarle a la maestra Itzel. Este equipo formó parte de quienes integraron el programa de estudios de la TAE.
Sí, la maestra Mauri fue de las iniciadoras con el desarrollo del programa como tal, con Casa Yoga, con las maestras que están en Casa Yoga, el SEMS, y bueno, después se dio una formación a todos los maestros que dimos la TAE de yoga en diferentes escuelas. Se nos formó por parte de Casa Yoga, en ese entonces era Dana Yoga, y ahí no sé cuántos maestros, no sé si Mauri tenga más o menos cuántos maestros fueron los que se formaron en esta disciplina, pero creo que la TAE surge con una necesidad que se tiene para apoyar a los jóvenes y darles más herramientas, como bien lo dijo Leo, ¿no? Entonces, estas herramientas de autocontrol, de autoconocimiento, entonces es genial ver cómo los chicos entran con muchos conflictos y cómo es que en sexto semestre, o sea, cada semestre van trabajando y ellos mismos se refieren que esta TAE les ha generado el manejo de sus emociones, les ha dado como mucho crecimiento personal, ¿no? Y la TAE está en esa área, en desarrollo humano. Y bueno, perdón, concuerdo mucho con la maestra Itzel, qué bueno que se esté dando la oportunidad de tener este tipo de materias. Ojalá en mi tiempo, que bueno, no, perdón, no hace muchísimo que salí, ¿verdad? Pero es muy importante el hacer conciencia de las emociones de los alumnos, y qué mejor que con prácticas que hagan profundizar al alumno en su conciencia, ¿no? En que debo estar con una mente tranquila, con una mente pacífica, y ha tenido buena respuesta por parte de los alumnos en todos los centros, o sea, o de repente hay alguien que diga, no, yo no tengo ganas, o... Bueno, esto sucede como en todas las TAEs, porque es una cuestión también, los chicos tienen la posibilidad de escoger su TAE a partir del tercer semestre, ¿no? Y hay cuestiones administrativas que de repente ellos se ven inmiscuidos, y en donde de repente dice, ¿por qué estoy aquí? ¿Sí? Y yo como maestra de esa TAE, en la Prepa 6, que lo fui durante mucho tiempo, de repente sí decían, es que yo no escogí esta TAE al principio, pero al final del semestre decían, ya no me quiero salir de la TAE. La verdad, y yo siempre les he dicho y les dije, nadie está aquí por equivocación, estás aquí por alguna razón, la que sea, pero aprovéchala. Y la verdad, hasta ahorita no me he encontrado con algún alumno que diga, ya no quiero estar en la TAE. Y cámbienme, exactamente. ¿Por qué? Porque precisamente el Bachillerato General por Competencia lo que busca es una formación integral. Y esta TAE da esa parte que a veces dentro de su formación académica no la pueden tener al 100%, ¿sí? No podemos negar que los adolescentes están pasando por una etapa de muchos cambios, con muchas emociones, que están aprendiendo a manejarlas, como bien lo dijo la maestra Itzel, y esta es una TAE que le proporciona autoconocimiento, estrategias y herramientas para poder hacerles frente. Sí, y vemos en ellos que aprenden a tener más conciencia, paciencia, autocontrol, ¿verdad? Autocontrol, exactamente, concentración, que les ayuda mucho para su aprendizaje académico en materias como física, matemáticas, historia, filosofía, etcétera. Y todas esas ventajas ellos lo van sintiendo, lo van probando, lo van teniendo esa cercanía, esa experiencia, y por eso salen tan maravillados. Bueno, si no tiene inconveniente, tenemos una cápsula que nos preparó Moncho Orozco con respecto a esto del yoga. A ver. ¿Qué es el yoga? Esta pregunta esencial abre la puerta a todos los contenidos subsecuentes. En este texto se expone la respuesta fundamental. Se remonta a la historia de esta disciplina, desde su origen mítico hasta el presente y la práctica moderna de las posturas. Para darle contexto a esta evolución, se trazan los límites del yoga, contrastándolo con las otras escuelas de pensamiento que surgen en la India. Posteriormente se habla de la meta del yoga y de los beneficios de practicarlo. La meta, los beneficios y cómo empezar a practicar viene todo de un sabio antiguo, Patanjali,
se habla de su obra magna, los sutras o aforismos del yoga. Después de estos temas teóricos se abordan otros dos asuntos, la comunidad y la unidad. Se hace esto con la intención de que se reflexione sobre cuál es la relación que se tiene con la comunidad, qué es en última instancia una comunidad y si podemos hablar de una unidad entre la vida y la vida de los demás. Posteriormente se reflexiona sobre la violencia, que es una de las consecuencias de la falta de unidad, de comunidad. Por último, presentamos los yamas, uno de los aspectos del yoga que nos permite vislumbrar la unidad de nuestra vida y las otras. Bueno, pues esa es la cápsula que nos preparó Montse Orozco con respecto a este asunto del yoga en las trayectorias académicas especializantes en el bachillerato de la Universidad de Guadalajara. Me llama la atención algo muy interesante. Tenemos aquí los ejemplares de los libros que están produciendo los autores. Y los autores son Isel Refugio Alvarado Ábalos, Maurilia de Los Ángeles Zurita Sumujano y Saudú León. Ellos son autores del libro que estamos presentando. Y quiero hacerles una pregunta. Estos libros, al parecer, presentan una serie de técnicas básicas de yoga. Pero quiero hacer un señalamiento que es novedoso y muy, muy importante para nuestra casa de estudios. Dice que tiene como propósito fortalecer la salud física, mental y espiritual. Por primera vez tomado en un encuadre académico el concepto espiritual, que me parece muy interesante, que me parece entonces un concepto holístico. ¿Quién me comenta al respecto? Bueno, en realidad desde la época de Antonio Caso, ¿no? En la UNAM, ya ves que el lema de la UNAM es pues mi raza hablará del espíritu. Ajá. Entonces ya ha habido intentos en el mundo académico mexicano de involucrar los aspectos menos materiales de la existencia al plano educativo, ¿no? Esto es nada más una expresión más contemporánea o moderna del asunto, pero México siempre ha estado con esa intención de integrar todo lo que es lo humano al campo de la educación. Siempre ha estado eso en México presente. Además, creo que entendemos que como seres humanos somos integrales y entonces una parte de la salud habla de la salud espiritual y no es religiosidad, o sea, estamos hablando de un autoconocimiento y de fortalecer esa fe y esa esperanza, ¿no? En el ser humano, vamos a hablarlo de manera que sea en un entorno académico. Entonces, muchas veces me había encontrado con alumnos que me decían, es que mi mamá no me deja entrar, yo quiero entrar a la TAE de yoga, pero dice que eso está en contra de mi religión. Y le digo, es que no vamos a ver religión, o sea, sí vamos a ver la filosofía que sustenta la práctica, porque eso es lo interesante de la TAE de yoga, que nos permite, no solamente como en los gimnasios, de que lo ves solamente la práctica y un ejercicio aeróbico, no, sino que vas más allá, ¿no? Y al conocer los sustentos filosóficos, empiezas a trabajar contigo y a entenderte desde otra cosmovisión muy distinta a la que tenemos aquí en Occidente, ¿no? Entonces, eso es lo interesante y lo que aporta la TAE, que el alumno comienza a entender las bases en las que se sustenta esta disciplina y que eso le permite a él poder entender y poder cambiar como muchos paradigmas y muchos esquemas que tiene. Entonces le da como más libertad. Yo eso es lo que observo, ¿no? En los chicos, esos cambios que veo. Esto quiere decir que entonces en estos materiales estamos presentando sustentos filosóficos, sí, que orientan a una forma de vida ciertamente diferente y ciertamente mejor. Claro. Sí, de hecho la TAE está dirigida, son 4 semestres, porque empieza desde tercero, termina en sexto, y cada semestre es una unidad de aprendizaje diferente. Empezamos con la materia que se llama conciencia comunitaria, y es primeramente hacernos conscientes de que yo formo parte de un todo, de un contexto, y lo que yo haga repercute hacia afuera y lo de afuera repercute también conmigo. Luego tenemos reflexión existencial, que es un poquito más de introspección personal, ¿sí? Para ver que pues esas preguntas que a veces se hacen los jóvenes, ¿no? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Para dónde voy? Etcétera. Junto con la cuestión de la práctica.
¿sí? Y luego tenemos conciencia corporal, porque pues somos seres humanos que tenemos un cuerpo físico, un cuerpo biológico. Y si no me doy cuenta que estoy moviendo el gemelo o estoy moviendo el esternocleidomastoideo, entonces ¿cómo me voy a dar cuenta que me duele o cómo le voy a hacer, ¿no? Entonces conciencia corporal tiene que ver esa parte, ese contacto de darme cuenta física y orgánicamente dónde estoy parado, junto con lo anterior que ya vi. Y rematamos y terminamos con experiencia de serenidad y retiro, que tiene que ver con la cuestión ya más de la espiritualidad, de ese trabajo de conciencia, de que somos, sí, de introspección, muy bien, León, ¿cierto? Donde el alumno ya tiene como todas las herramientas y la capacidad para poder ir más allá de lo que está a su alrededor y de su propio cuerpo. Es muy interesante lo que menciona Mauri, porque realmente, aunque son 4 libros de yoga y existe el TAE de yoga, francamente es muy poco material para lo que tendría que aprender un ser humano para entenderse a sí mismo, ¿no? Paulo Freire ya lo había mencionado cuando critica el formato de la educación contemporánea como una educación industrial, una educación hacia afuera, para que la persona se inserte al proceso productivo sin importar sus intereses propios, su desarrollo propio. Entonces tenemos la paradoja de que los seres humanos estudian 6 años de primaria, bueno, aquí en México, ¿no? 3 años de secundaria, 3 de prepa, toda una carrera de 5 o 7 o 10 años si es un doctorado, y en todo ese recorrido curricular de 25 años académicos, no hay un solo bloque continuo que le diga quién eres tú, cuál es tu vida y cómo te relacionas contigo mismo. Como por ejemplo, puedes estudiar química, 5 años, conocer muy bien los uniones covalentes, pero no sabrías quién eres tú mismo. No hay módulos que uno estudie permanentemente en la escuela. Eso es muy paradójico y muy interesante saber por qué pasa eso. Ustedes abordan un concepto muy interesante aquí que es comunidad. Y sí, Pablo Freire decía, nadie educa a nadie, nadie se educa solo. Claro. Todos nos educamos en sociedad. Claro. Vamos a un corte de sesión y regresamos aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. Twitter, @RadioUDG. Si te sientes deprimido, con ansiedad o desesperado, no estás solo. En la línea de la vida podemos ayudarte. Llama al 800-911-2000. Te damos información y te escuchamos. También respondemos en redes sociales. Y ofrecemos pláticas, talleres y atención profesional en escuelas o centros de trabajo. No te pierdas. Juntos por la paz. Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones. Gobierno de México. En mi INE caben todas las ideas, todas las discapacidades, todos los colores de piel. En mi INE caben todas las personas, todas las expresiones de género, todas las lenguas y formas de lenguaje. En nuestro INE caben todas y todos. Mi INE cumple 30 años construyendo democracia e inclusión. Contamos todas, contamos todos. INE. Transmite Radio Universidad de Guadalajara. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias. Estamos aquí de regreso en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Estamos platicando con Itzel Refugio Alvarado Ábalos, con Mauri de Los Ángeles Zurita Somojano y con Saúl León. Ellos son autores de los libros que produce Editorial Universitaria sobre técnicas básicas de yoga. Es un material elaborado ex profeso para las trayectorias académicas especializantes de esta materia, de yoga, técnicas básicas de yoga. Monse, tenemos obsequios. Sí, maestro. Fíjese que en la editorial universitaria nos hizo llegar 3 juegos de técnicas básicas de yoga. Uno
y Técnicas Básicas de Yoga 2. Uno es Conciencia Comunitaria, como usted mencionaba en el bloque anterior, y el 2, Reflexión Existencial. Si nos ven ahí en cámara, estos son. Y bueno, para participar vamos a publicar en Facebook. Síganos en nuestra página, recuerden, es La Luciérnaga Revista Radiofónica. Pónganos ahí, por favor, que usted está interesado en uno de estos libros. Y bueno, vamos a de los primeros que publiquen, vamos a elegirlos. Ay, perdón, ando muy Lolita Ayala hoy. Y pues podrán recogerlos en el sindicato, ahí en el piso 2, Parres Área 555, en Secretaría General con su servidora. Es importante mencionar algo, si me permiten. Estos libros que están pensados para la TAE, de técnicas básicas de yoga a las preparatorias, no resultan solamente útiles para los estudiantes. En la revisión que estuve haciendo, la lectura que hicimos para este programa, resultan muy interesantes para el público en general. Son orientadores, tienen un bagaje cultural muy importante y muy centrado. La maestra Isel nos comentaba algo importante sobre esto, sobre cómo fue seleccionar el material para la presentación en estos libros. Sí, bueno, la estructura del libro es sencilla y bueno, está acorde a la metodología que el SEMS está manejando en el Bachillerato General por Competencias, pero cualquiera que quiera revisarlo, leerlo, viene una parte teórica en donde, bueno, si no tienes conocimiento del tema, vamos introduciéndolos poco a poco al yoga, y viene una parte práctica, y también hay en el segundo libro viene unas secuencias, unas vinyasas que podría hacer la persona. Y también viene este trabajo de conocer tu cuerpo, conocerte y saber qué puedes hacer para mejorar las condiciones físicas que en este momento tienes. Entonces creo que es un libro, no solo es un libro que, es más, hasta te invita a reflexionar, ¿no? Hay un apartado en donde vienen unas preguntas que te llevan a la reflexión con respecto al tema que se está viendo. Y bueno, algo interesante que la editorial, y eso fue una propuesta de la editorial que quedó al final, estos espacios en donde puedes escribir como tus propias reflexiones, como en realidad es un diario, pretende que sea un diario. En la adolescencia, sí, ¿no? Claro. Ajá. Y ese es su objetivo, ¿no? Que te permita y que les permita a quienes tengan este material, pues trabajar y hacer esta conciencia, esta introspección que ya lo dijeron, ir hacia adentro para poder trabajar con nuestros monstruos que están ahí, ¿no? Y poder liberarlos. Pues ahí está la invitación. Esta es una invitación para que nos llamen a la Luciérnaga. Estos libros no son exclusivamente para los estudiantes de TAES o los académicos de TAES. Insisto, pueden ser revisados y se puede aprender muchísimo de ellos para el público en general. Desde luego, si los académicos de la Universidad de Guadalajara nos escuchan y están interesados en conocerlos, estamos abiertos. Mándenos mensaje en nuestras redes sociales. Tengo una pregunta para Saúl León, porque el libro parte de los principios de un sabio antiguo, sí. Patanjali, exactamente. Y además nos comenta por aquí que se habla de los sutras, que son aforismos del yoga. ¿Qué es esto? ¿Qué son los sutras y quién es Patanjali? Vale. Bueno, dentro de la tradición contemporánea del yoga, se considera al sabio Patanjali como el iniciador de las prácticas del yoga. Realmente Patanjali es una figura polémica porque es como el asunto homérico. Ya es que los poemas homéricos de la Ilíada y la Odisea se discute si realmente existió Homero o no existió Homero, y se le usa como una metáfora de un autor. Igual con Patanjali se piensa que él tal vez existió, tal vez no. En todo caso, su nombre se utilizó para compilar los conocimientos que se tenían ya entonces del yoga y utilizarlos como la médula de la práctica. Los sutras, la palabra sutra quiere decir cuenta, ¿no? O avalorio. Un asunto que vas uniendo una pieza con otra pieza, con otra pieza. Entonces son como se traduce a aforismo en español. Y son frases muy breves, más bien como apuntes de los estudiantes. Algo muy semejante a los apuntes que hacían de las conferencias de Wittgenstein, por ejemplo, ¿no? Que son la base de algunos de los libros. Entonces, estos aforismos o apuntes indican de manera muy escueta los pasos que uno tiene que llevar a cabo para lograr ciertos estados mentales, ¿sí? Entonces este libro, más bien es como una colección de hojas, no es un libro realmente, comienza con la frase Arha Yoga Anuchasanam, que en sánscrito significa aquí
se comienza a estudiar el yoga. En sánscrito. En sánscrito, O sea, es el lenguaje original. En la clase se habla sánscrito. Los muchachos además aprenden cultura. Claro, muchísima cultura, por supuesto. Es muy importante. La cultura es muy importante, aunque los franquistas decían que cuando escuchaban la palabra cultura, sacaban su revólver. Sí. Todavía en Sudamérica, en algunos tiempos recientes. Sí. Ok, maestra Zurita, Sí. Tenemos un concepto aquí que tengo subrayado que llama mucho la atención, particularmente en los tiempos que vivimos. De una agresión constante, de violencia constante, claro, que lamentablemente pareciera ser que parte de que no entendemos que somos parte de la vida de los demás. Claro. Hablamos de comunidad. De comunidad. Sí, claro, por supuesto. Y no solamente hablamos de comunidad donde en la actualidad, como bien lo acaba de decir, que tiene que ver con la inseguridad, con la violencia. Y precisamente una de los primeros temas que vemos ahí son los llamas. Y empezamos con AIMSA, que quiere decir no violencia. ¿Qué son los llamas? Los llamas son como las propuestas que se tienen desde la parte del yoga, de manera así muy concreta, en donde te dirigen la cuestión de tus conductas. No son reglas, no son obligadas, pero sí te facilitan el poder convivir, por ejemplo. La propuesta de la no violencia que Gandhi también lo retomó. Que es un capítulo del libro, muy sí, interesante. Exacto, también lo vemos dentro, porque también vemos el tema de la no violencia y el tema de la violencia y la propuesta de Gandhi. Entonces, AIMSA lo que invita es que el adolescente revise cómo desde su propia persona se violenta a sí mismo, y desde ahí comienza. ¿Y cómo puede empezar a practicar esta propuesta de AIMSA, que es la no violencia? ¿Cómo? Conociéndome, cuidando mi alimentación, cuidando mi ejercicio, mi respiración, que tiene que ver con toda esta parte de la salud, tanto física como espiritual. ¿Sí? Ya los griegos decían, mente sana en cuerpo sano. Min sanae in corpore sanae. Exactamente. Sí. Yo creo que para extender lo que dijo Mauri, lo importante del yoga, porque es una filosofía un poco más antigua que la filosofía helénica, ¿no? Entonces ya superó los dualismos. Es que el yoga no considera la violencia como algo externo que tú estás viendo y que en lo que no participas, ¿no? Que es lo que nos pasa ahora. El yoga te invita a reflexionar toda la violencia que tú mismo ejerces, aunque sea pequeñita, se va ampliando y va creando ese campo violento de la existencia, ¿no? Eso es muy importante reconocerlo. Sí. El libro dice algo que me llama la atención y lo quiero subrayar. Dice, una unidad entre tu vida y la vida de los demás. Claro. Estamos inevitablemente vinculados, unidos, y hay que entenderlo. Y eso hace comunidad. Perfecto. Y fuera de micrófonos hablábamos un poquito, la maestra Mauri nos hablaba de cómo iniciaron con las TAES aproximadamente en el año 2008. Cuando inició el Bachillerato General por Competencias. Y que iniciaban con cuántas escuelas, maestra, 20... Ahorita tenemos como 25 escuelas que están ya llevando la TAE de yoga, pero se inició con un pilotaje, Itzel lo estaba comentando con mucha claridad, con 10 escuelas. Itzel, por favor. Sí, pues es que... tiene trabajo aquí para conducir su programa. Muy bien, bueno, pues es que mencionaba que me tocó ser de las escuelas pilotos en el Bachillerato General por Competencias. En ese entonces estaba en preparatoria número 15, aunque la prepa 15 después incluye la TAE de yoga, pero no fuimos de las primeras escuelas que tuvieron yoga en dentro de su currícula, ¿no? Pero sí fuimos 10 las que iniciamos con el BGC, y entonces la TAE tiene 10 años ya impartiéndose en la Universidad de Guadalajara, y es genial que lo tengan como una currícula, ¿no? Porque sí la hay en otras universidades, pero no como una materia como tal, sino como un taller que el chico, aquí también efectivamente, el joven en segundo semestre elige la TAE, hay una variedad en cada escuela, dependiendo de las características, de la infraestructura, de los profesores que tienen. Entonces, a partir de eso, bueno, pues se da una oferta de TAEs y el joven, pues en segundo semestre elige, ¿no? En qué trayectoria quiere estar, y bueno,
Las trayectorias se diseñaron en 3 áreas. Una que es en donde se encuentra la TAE de yoga, que es desarrollo humano, y que yo creo que es necesario e importante, porque como ya lo mencionaban, la violencia que hay, la violencia que ejercemos hacia nosotros, no somos conscientes de ello, entonces siempre lo vemos al exterior, ¿no? Y es el otro que me violenta, es el gobierno, o sea, son los otros, pero no soy yo. Entonces, ¿en dónde asumo mi responsabilidad como ciudadano y como una persona parte de una sociedad, ¿no? Y en donde también estamos poniendo nuestro granito de arena para que se esté generando estas situaciones. Entonces, bueno, pues está en esa área. Las otras 2 creo que es vocacional y una cuestión que tiene que ver con habilidades para el trabajo. Son las que están los 3 propósitos generales de las TAEs. De las TAEs, así es. Bueno, amigos, estamos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Estamos platicando con Itzel Refugio Alvarado Ábalos, con Maurilia de Los Ángeles Zurita y con Saúl León. Ellos son autores de los libros Técnicas de Yoga Básica de Editorial Universitaria. Conózcalos, adquiéralos, acérquense a los talleres de yoga, a las preparatorias, y vamos a un corte de estación y regresamos. La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. Transmite XHUDG 104.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara. Con 40.000 watts de potencia desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco. Y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Multiverso presenta. Yo siento a Emmanuel Macron en un aislamiento, en un autismo político tremendo. Él sigue impulsando reformas a las pensiones, por ejemplo. Y es muy delicado. Él nunca fue elegido con ese mandato. A él lo que le dijeron, tú vas a estar en la presidencia para que no llegue Marine Le Pen. Multiverso. Una hora dando vueltas en torno a lo que sucede en México y en el mundo. Acompáñanos y éntrale al debate todos los sábados a las 11 de la mañana por Radio Universidad. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias. Ya estamos de regreso aquí en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, y estamos platicando sobre las técnicas básicas de yoga, presentada en 2 excelentes libros que produce la editorial universitaria. Agradecemos a la maestra Sairi Karp la gentileza de estas cortesías y la promoción tan importante de esta disciplina del yoga en el bachillerato. Estaban platicando en este momento sobre los centros universitarios. Sí, estábamos viendo de que nos preguntaban, ¿y en los centros universitarios qué? Bueno, algunos centros universitarios como el Cutonalá ya hemos empezado a ofertar el taller de yoga, pero como taller, como algo optativo que el alumno puede ir e inscribirse y llevar a cabo a la par que su formación académica. Pero la idea que precisamente hemos estado trabajando desde el Cutonalá es que no sea solamente un taller, sino que sea parte de la currícula. Pero aquí estamos trabajando en ello. Lo que sí tengo bien cierto es que desde hace un buen rato el Centro Universitario de Ciencias de la Salud ha ofertado diplomados. Sí, de hecho fue el primer centro universitario diplomados para formación. De hecho, actualmente se acaba de abrir uno de ellos que precisamente la Casa Yoga es una de las que está ahí involucrada para la formación con profesores y su espacio para la formación de estos maestros. De hecho, el CEMS hizo ese trabajo en conjunto con los programas que actualmente se llevan en todas las escuelas preparatorias, ¿no? Y bueno, la idea es ir introduciendo poco a poco esta propuesta, porque no ha sido fácil picar piedra. Hemos tenido
que hacerlo con mucha sutileza, porque la mayoría de las personas, incluyendo los académicos, tienen una idea errónea de lo que es yoga. Piensan que es sentarse, cruzar las piernas y empezar a decir om, y eso es todo, bueno, ¿no? este es el primer libro que veo que realmente me orienta y me dice qué es el yoga. Soy un estudio lector de algunos tópicos de ese tipo y este es el primero que me dice con mucha claridad y que aborda temas de carácter cultural e histórico, por ejemplo. Gandhi. Esa es la idea. La verdad que es un bagaje cultural muy interesante. Yo quisiera preguntarle a Sadhu. Ya iba a corregirte, maestro. Sí, porque la palabra sadhu significa como sabio, pero también quiere decir paria, allá en la India. Entonces en la India se da este asunto paradójico en que los sin techo, que andan ahí flotando, se les conoce como vagabundos, pero también como representantes de Dios. Porque allá se piensa que la pobreza, en cierta manera, refleja una intención trascendental y no un problema social. Pues Sadhu quiere decir de hecho, el libro plantea un análisis de valores. Claro que sí. Tiene un capítulo donde plantea los valores occidentales y valores orientales. Claro que sí. Y es una aportación muy importante. Insisto, es un libro que aporta de manera cultural un bagaje muy, muy importante. Pero quiero preguntarle a Sadhu León. Sadhu León. Sobre este concepto, una manera de liberación y de aprender de ti mismo. Claro. Híjole, el asunto de la liberación es un asunto complicado, es profundo. Uno podría estar hablando todo el año sobre eso. Pero realmente al final se puede hacer de manera escueta, retomando a Patanjali, el gran sabio del yoga, con el segundo aforismo que viene en sus libros. El segundo aforismo dice, yogas chitta vritti nirodha, ¿no? Que quiere decir, el yoga es básicamente no prenderse de los pensamientos, no seguir los pensamientos, sino quedarse ecuánime, tranquilo, para poder percibir claramente la realidad. Y esa y no otra cosa es la liberación. El poder percibir sin ningún color adicional lo que está afuera de lo que está adentro. Sin decir es bueno, es malo, me sirve, nada más verlo. Esa es la liberación. Entonces el conocimiento de uno mismo también estriba de ahí. Si uno ve lo que está pasando adentro y lo que pasa afuera, ya está uno liberado. Sin prenderse de lo que está pasando afuera, lo que está pasando adentro. Eso es básicamente el asunto. Pues interesante que esto esté propuesto en esos libros para bachillerato, muy, muy importante para los jóvenes. Es una cuestión de darle un enfoque diferente a través de valores a su vida misma, ¿no? Claro que sí. Y en su experiencia, ¿nunca les ha pasado que, esto es para los estudiantes, pero nuestros compañeros académicos no han llegado así como, yo también quiero participar en su taller? ¿Se han tenido...? Bueno, sí, en algún momento algunas escuelas se han abierto ese espacio, es más, hasta para padres de familia. A mí me tocó en Prepa 20 dar un taller para los papás. Y luego es muy interesante porque dentro de la misma práctica, pues a veces invito a los papás para que se integren a la práctica, para que conozcan lo que sus hijos están haciendo en yoga. Y entonces las mamás son las que quedan encantadas, ¿no? Porque normalmente tenemos como esta cuestión de que solo las mujeres, porque vemos muchas mujeres, ¿no? Practicando yoga, pero también hay muchos varones. Yo he tenido muchos chicos en yoga, aunque son menos que las mujeres, pero sí invito a los chicos jóvenes que se integren en esta práctica, que les va a ayudar a trabajar y a reconstruir su masculinidad, ¿no? Desde esta visión oriental. Pero lo interesante que es que sí hay escuelas que han abierto estos espacios en los que se integran no solamente los académicos, sino también padres de familia. No sé si Mauri quiera comentar algo. Sí, por ejemplo, en la Prepa 6, pues no hay mejor recomendación que lo de los propios chicos, ¿no? Y al ver los chicos, sus profesores, al ver a sus alumnos, dijeron, ¿qué está pasando, verdad? Y entonces empezaron a solicitar, y la Prepa 6 abrió un tiempo, después por cuestiones de espacios y tiempos también de los propios profesores, que ese es un obstáculo que tenemos, ¿sí? Y sobre todo para los profesores de asignaturas, que a veces los tiempos no les permiten, y también nuestras cuestiones mentales, nuestras resistencias, ¿verdad? De esa otra parte que a veces tiene más peso, yo lo diría.
No se le ha podido dar continuidad, pero sería maravilloso y ojalá, si nos están escuchando estos académicos, pues que gestionen, que pidan, que lo soliciten, y les aseguro que habemos muchos profesores dentro del bachillerato que estamos más que dispuestos a apoyarlos en esa aventura de lo que es la experiencia yógica. Justo eso me era la siguiente pregunta para ustedes. ¿Cuáles han sido sus principales retos al llevar estas TAEs? Yo les hablaba un poquito, ¿acaso es como no están en todas las prepas? ¿Es porque no está el espacio óptimo? Claro. Ajá. Uh-huh. Pues han sido variables, ¿no? Sí, cierto, uno de ellos es la infraestructura, pero esto no nos detiene, porque ha habido prepas, por ejemplo, Tonalá, que empezó en un salón de clases común y corriente, ¿sí? Donde los chicos y el profesor sacaban las bancas para poder trabajar dentro del salón o en los jardines. O sea, no es un impedimento, pero obviamente es mucho mejor trabajar en un salón, sobre todo en la época de frío, en donde tú puedes poner tu tapete, donde tienes apoyos, unos bloques, unas cintas, cobijas, etcétera, que son algunos de los props que se utilizan dentro de la TAE. Otro ha sido, por ejemplo, la mala información o la desinformación de lo que se hace en yoga, pero también, afortunadamente, les vuelvo a repetir, los mejores que nos promocionan son los alumnos. Sí, entonces ese ha sido nuestro punto a nuestro favor, pero sí también es un obstáculo a veces el tener esa falsa información, ¿sí? El desconocimiento de nuestras autoridades, de qué se puede hacer, hacia dónde se puede hacer, que a veces lo ven como una pérdida de tiempo y les dan más valor a otras TAEs. Todas las TAEs para mí son importantes, pero yo creo que esta debería ser casi obligatoria, porque apoya en todo el desarrollo académico. Les digo, en la concentración, en la memoria también, con la respiración, el poder estar tranquilos para llevar a cabo una clase, para responder un examen, para estar presente durante el trabajo en equipo, etcétera, ¿no? Entonces, pues para mí eso ha sido como los obstáculos. No sé, Itzel, si has encontrado algunos otros. Pues yo creo que ha sido como esta cuestión administrativa que tiene que ver con espacios, con preparación de los maestros. Digo, se ofertó ciertamente un diplomado, pero pues no todas las escuelas mandaron a sus maestros, pero como bien lo dijo la maestra Mauri, ¿no? Habemos maestros que estamos dispuestos a dar un poco más en cuestión de apoyar tanto a los docentes con esta disciplina, así como a los maestros y como a los padres de familia. La experiencia que he tenido con Escuela para Padres, que fue en donde surge el dar un taller o dar talleres, esto hablo de mi experiencia en Prepa 20, en donde no solamente pues se les daba talleres, por ejemplo, de computación, entre otros, y era uno, ¿no? Baile también, y yoga era uno. Entonces, creo que esos espacios los estamos necesitando, y como bien lo dijo Mauri, no es necesario un salón, ¿no? O sea, sí, eso es lo ideal, que tuviéramos estos salones bonitos, porque hay unos salones preciosos en las prepas ahora que poco a poco los directivos pues han dado, ¿no? O sea, dicen, bueno, a ver, vamos a darle un poco a yoga, ¿no? Pero creo que en un jardín, en un espacio abierto, pues se puede llevar a cabo la práctica. Digo, yo en Prepa 15 también realicé algunas actividades con los maestros, pero también los tiempos, ¿no? A veces los tiempos, la misma demanda de lo que tenemos que hacer, no nos permite como tratar como de tener un espacio, y ojalá ahora con lo de la norma 035 que lo tomen en cuenta para que tengan estos espacios que les permita nuevamente retomarse a sí mismos, y este espacio de calma y de paz que nos da la yoga. Y que es muy necesario. Quiero hacer otro comentario también del libro, en este caso el número 2, dice un tópico que me llama mucho la atención: aprender a ser realmente feliz. Esa es la meta del yoga y de la vida, yo creo, ¿no? De la vida, ser feliz. Pero aquí ser feliz, ¿qué significa, verdad? Porque aquí entramos en una
reflexión, en un análisis, hasta discusión, qué significaría ser feliz, ¿no? A mí me gusta mucho cuando León empieza a decir cosas sobre la felicidad, porque él tiene una experiencia de vida, ¿sí? Él se dedica al 100% a ser yogi, ¿sí? La maestra Itzel y yo fuimos afortunadas y agradecemos porque no solamente somos docentes, sino también somos yogis, ¿sí? Tuvimos la oportunidad, la universidad nos los dio y estamos tan... nos sentimos tan afortunadas que estamos impulsando todo este trabajo, pero León tiene una experiencia diferente y eso nos ayudó también a que dentro de los libros pudiéramos expresarlo, ¿no? Esa parte académica, esa parte de la experiencia, esa parte del trabajo personal, porque ser un yogi no es solamente sentarte a leer, es hacer un trabajo personal, de mucha reflexión, de mucho análisis, de encontrarte, y bueno, ahí radica la felicidad, ahí es donde vas a empezar a encontrar la felicidad. Y tiene que haber un punto necesario de resignificación del individuo, ¿no? Por supuesto. Claro que sí. Si no tiene inconveniente, vamos a un corte de estación y regresamos con León y su experiencia de vida. Estamos aquí en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Vamos a un corte. La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. El Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara te invita a disfrutar del arte chicano con la exposición Construyendo Puentes en Época de Muros, hasta el 8 de marzo de 2020. Entrada gratuita en Avenida Juárez 975. Musa, un museo para todos. Todos los sábados a las 9 de la mañana, escucha El Checador, la revista informativa con lo más importante del mundo laboral y la información que hoy interesa a los trabajadores universitarios. El Checador es una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. El Checador, sábados 9 de la mañana, por Radio Universidad de Guadalajara. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias. Estamos regresando ya aquí a la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, las redes sociales están muy activas. Monse tiene por aquí ya alguna información y la maestra Zulita tiene otra que nos va a compartir. Sí, maestro. Fíjese que no terminaba de publicar y ya estaba mandando un mensaje Carlos de Jesús Nove Gli. Él está interesado en el libro, ya tenemos los ganadores, uno de ellos es Carlos de Jesús, Nove Gli, Guillermo Reina, Álvaro Ortega, Edgar Núñez Ochoa, José Manuel Sandoval Díaz y BNKP, que bueno, es Carla Vázquez. Por favor, vayan a recogerlo a nuestras instalaciones en el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Estamos en Parres, área 555. La entrada es por Prolongación Laureles, en piso 2, en Secretaría General, con su servidora Montserrat Orozco. Bueno, una invitación para que lo lean, para que se cultiven y se acerquen a estas actividades yoguísticas. La maestra Zulita tiene un comentario por aquí de redes sociales. Sí, estoy muy feliz porque la maestra Laura Sandoval, que es una de las piedras angulares para este proyecto, que lo fue y lo sigue siendo, y que se encuentra en este momento en Francia, me acaba de mandar un saludo desde allá y también una recomendación, lo voy a leer textual, que no se les olvide que parte de la meta y que lleva a la felicidad es encontrar sentido a la vida. Muchas gracias, Laura. Importantísimo, importantísimo. El sentido de la vida, abordado por muchísimos especialistas, entre ellos Víctor Frank. No tengo la menor duda de que el experto
Sadhu León nos podrá hablar más. Sadhu, son solo 2 sílabas, no hay ningún diptongo ahí, es S-A-D-U, Sadhu. Sadhu. Perdón, adelante. Vale, Viktor Frankl es un caso interesante porque demuestra lo testarudo de la experiencia humana. Es solamente en un caso extremo de exterminación donde uno puede empezar a reflexionar, oye, ¿qué voy a hacer para ser feliz? ¿No? La experiencia de Viktor Frankl en los campos de concentración durante el Holocausto nazi fue lo que lo inspiró. Uno quisiera una metodología menos dolorosa, ¿no? Entonces el yoga propone eso, propone que la persona no tenga que esperarse a un momento extremo de exterminio o de angustia existencial para comenzar su reflexión sobre cómo encaminar su vida hacia la felicidad, ¿no? Ahora, en Occidente, el grupo que mejor ha intentado este camino han sido los estoicos, ¿no? Los filósofos de la Estoa helénica propusieron que la felicidad era sencillamente evitar aquellas ocasiones de dolor. Entonces su propuesta fue lo que se llamaría la vía negativa en el cristianismo y no la vía positiva de incremento, sino sencillamente el evitar el dolor constituía la felicidad, ¿no? Entonces la experiencia helénica y posteriormente de ahí el cristianismo y Europa y nosotros resumió en eso lo que constituía la felicidad, nada más en no sufrir, ¿sí? Los yogis, una cultura mucho más antigua, y aquí un paréntesis, en realidad las culturas más antiguas y más permanentes solo han sido 3, ¿sí? El Egipto antiguo desapareció, el contemporáneo árabe es otra cosa distinta, la Grecia también desapareció, Mesopotamia, que ahora es Irán, Irak, desapareció, pero solo continuaron la cultura judía, ¿sí? La cultura de los yogis y la cultura china. Son las 3 culturas que han tenido una existencia desde su inicio hasta el presente ininterrumpidas. Y por consiguiente han profundizado mucho más en los aspectos existenciales, ¿no? Los judíos tuvieron una solución monoteísta, que en realidad pues, fue un error, y lo vemos ahora en Israel, ¿no? Están completamente repitiendo su experiencia en el Holocausto con los palestinos. China, ya vemos su experimento, ¿no? De ahora, y solamente los yogis, en realidad los yogis nada más, mantuvieron su vida material apegada al enfoque espiritual. Entonces su huella carbónica, su gasto ecológico en la cultura fue muy, muy pequeño. Y por ello continúan. Y sin duda cuando llegue el apocalipsis industrial, nosotros van a continuar. Porque el peso que ellos tienen en los recursos naturales es muy, muy pequeño. Bueno, la felicidad para los yogis es básicamente eso. Una armonía entre tu existencia material y tu existencia espiritual o mental en el mundo, en la tierra. Eso es básicamente la felicidad para los yogis. Interesantísimo. Amigos, estamos platicando sobre las técnicas básicas de yoga 1 y 2. Son los libros que produce la unidad universitaria, la editorial universitaria, y los autores son Itzel Refugio Alvarado Ábalos, Maurilia de los Ángeles Zurita Saumojano y Sadhu León. ¿Lo dije bien? Excelente, perfecto. Con práctica todo se puede. Un aplauso. Okay. A mí me gustaría que me platicaran sobre la estructura de los libros. ¿Quién me platica cómo están hechos los libros? ¿Cuál es su estructura? Maurilia. Bueno, la estructura de los libros, primero es que se apega al 100% a los programas oficiales de la TAE de yoga, ¿sí? Y luego tenemos una parte en donde son los conocimientos previos o de interés para los muchachos a través de preguntas o de diferentes actividades para irlos introduciendo al tema. Después viene la parte del desarrollo del tema con cuadros, con explicaciones, etcétera, y actividades, propuestas de actividades, y un cierre en donde el alumno también, a través de una actividad, hace como una conclusión de cada uno de los temas. También viene una propuesta de evaluación, vienen rúbricas de evaluación, ¿cómo se llaman estos? Proyectos integradores. Proyectos integradores. ¿Qué más viene, Itzel? Vienen recursos didácticos como enlaces a videos de YouTube, frases del maestro. Viene. Oye, un detalle importante, sí, perdón que interrumpa la Itzel, pero la voy a agregarlo, es que realmente, aunque sean 4 libros, son 4 volúmenes para los 2 años del TAE, adentro vienen 4 libros contenidos adicionales, porque viene una traducción original que hicimos nosotros de los versos de Patanjali. Entonces, en un encuadre inferior derecho, en un cuadrito, ahí viene cada una de las frases de Patanjali, de sus libros sobre el yoga,
en cada página de los 4 libros que tenemos aquí publicados nosotros. Es un cuadrito azul que está ahí junto al número de páginas. ¿Sí lo ves? Exactamente ahí. Y empieza desde la 1, Yoga Chitta Parita Nirodha, Asbriti, todo va siguiendo directo. Y vienen todas las frases, que son 196, ¿no? En los 4 tomos. Entonces, en realidad son 8 libros. En realidad es una ganga, es una super oferta. Aquí tenemos 2 libros. ¿Cómo está eso de que 8, como 4? Va. Es un libro por semestre, ¿no? El TAE dura 4 semestres. Entonces, cada semestre está cubierto por un tomo. Aquí solo vemos 2 tomos que han salido para el primero y segundo semestre. Pero están por salir 2 tomos adicionales. Es importante decirlo. Sí. Exactamente. El tercero y el cuarto. Eso hace los 4. Y adentro, en una esquinita de cada uno de los 4 tomos, está uno de los tomos de los 4 libros de Patanjali. Eso, 4 y 4 son 8. Entonces son 8 libros encerrados en 4. Una gran dinámica editorial y una gran propuesta. Por supuesto. Cultural, editorial, académica, educativa. ¿Qué más puedo decir? La verdad que estoy maravillado con estos libros y con la actividad que están desarrollando. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un placer. Bueno, cerramos con un poquito que nos platiquen una canción de sus proyectos a futuro en estos 2 minutos que nos quedan. Pues faltan publicar los últimos 2 tomos de este proyecto, que van a salir yo creo que en marzo o en abril, para que estén a tiempo para el próximo curso lectivo. Faltan 2 tomos, eso es lo que viene. Y también ir a las escuelas que nos inviten, con mucho gusto, para no solamente mostrarles los libros, sino también para hacer algo práctico, en donde ellos puedan ver todos los beneficios que pueden obtener fuera y dentro de la TAE de yoga, ¿sí? Y también estábamos pensando y hablando por ahí, poder hacer algo de actualización y capacitación a los profesores, ¿sí? Porque sí nos hace falta. Ahí en el sindicato queremos que vayan. Excelente, ahí estaremos. Lo anotamos. Bueno, en el caso de que alguien quiera contactarlos, ¿a dónde y con quién se contacta? En la editorial universitaria. Sí, ahí nos pueden contactar. Bueno, también de manera personal, pues yo tengo mi Face, Mauri Zurita, ahí me pueden encontrar, con mucho gusto. En el Centro Universitario de Cutonalá, ahí me encuentro, soy la coordinadora de servicios académicos en este momento. Y Sadu ahorita está repartiendo unas tarjetas. Tú no has recibido una, está muy hermosa tipográficamente, por eso la quiero obsequiar, la voy a poner aquí en la cámara. Esa es la palabra en sánscrito que significa sati, y sati quiere decir cuidado. Entonces hay sistemas para el cuidado de sí mismo que uno puede implementar, que son seculares, no tienen ningún sesgo de ningún tipo ideológico, solamente brindan equilibrio fisiológico. Aquí vienen cómo implementarlos. Entonces voy a poner esto. ¿Ahí se ve? Ahí dice Satu. ¿Más para atrás? Ahí. Excelente. Y bueno, Itzel. Bueno, pues seguir trabajando en los 2 materiales. Yo ahorita doy yoga prenatal, por si alguien está interesado. Yoga prenatal. Sí. Entonces, por si alguien sigo todavía en esta línea del yoga, entonces me encanta. Así que, bueno, ahorita estoy en la parte de acompañar a las mujeres en esa etapa bonita que viven, ¿no? Qué a bonito, través del yoga. Porque de ahí siguen 18 años de infierno. No, claro que no. Y bueno, Claro que también no. redes sociales, Itzel Alvarado, me pueden encontrar así en redes sociales. Perfecto. Bueno, pues esta fue la Luciérnaga Revista Radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias a los asistentes. Gracias. Itzel, Refugio, Maurilia, Sadhu, muchas gracias por su presencia. Busquen estos libros, no se van a arrepentir, son buenísimos en todo sentido. Hasta la próxima. Adiós. Gracias, hasta luego. Namaste. La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.